Sal a la calle ahora mismo, o simplemente acércate a una ventana. Si es de día, deja que un rayo de sol caiga sobre tu mano. Siente esa calidez, esa caricia tibia, esa cosa cotidiana, banal, que ha estado ocurriendo cada amanecer desde antes de que existiera tu especie. Tienes la sensación de que esa luz es nueva, que el sol la acaba de emitir, que estás recibiendo algo que apenas existe. Es una mentira. Una mentira tan profunda que cuando entiendas la verdad, ya no podrás volver a mirar el sol del mediodía con los mismos ojos. Esa luz que ahora mismo está calentando tu piel no nació hace 8 minutos. No nació esta mañana. No nació este siglo. Esa luz nació en el corazón del sol cuando los neandertales todavía caminaban sobre la tierra. Cuando ningún ser humano había construido todavía una ciudad. Cuando la última glaciación estaba en pleno apogeo. Esa luz tiene aproximadamente 100.000 años de edad. Y ha pasado todos esos 100.000 años atrapada, prisionera, mientras intentaba escapar de una jaula que no la dejaba salir. Yo te aseguro que cuando termines de escuchar esto, mirarás el sol de manera completamente distinta. Porque lo que voy a contarte no es una metáfora. Es física pura, brutal y exacta. Y revela algo sobre la naturaleza del universo que muy poca gente comprende. El universo, en su nivel más fundamental, no quiere que la luz escape. Se resiste, se opone. Y solo después de un combate de cientos de miles de años, finalmente, una mínima fracción de toda la energía generada en el núcleo del Sol consigue salir. Lo que estás viendo es una superviviente, una refugiada cósmica que escapó de una prisión de plasma incandescente. Déjame explicarte cómo funciona esa prisión, porque es uno de los lugares más extraños y violentos del sistema solar, y casi nadie habla de él. En el centro mismo del Sol, en una región esférica de aproximadamente 200.000 kilómetros de radio, ocurre algo que ningún lugar en la Tierra podría replicar ni en sus laboratorios más sofisticados. La temperatura alcanza unos 15 millones de grados Kelvin. La presión es tan inmensa que la materia se comprime hasta una densidad de aproximadamente 150 gramos por centímetro cúbico. Léelo otra vez. 150 gramos por centímetro cúbico. Eso es 13 veces más denso que el plomo. 13 veces. Una cucharadita de núcleo solar pesaría casi 1 kilogramo en la Tierra. 1 kilo de materia comprimida en el espacio que ocupa una cucharadita. Y bajo esas condiciones extremas, ocurre la fusión nuclear. Los protones, los núcleos de hidrógeno, son aplastados unos contra otros con tanta fuerza que vencen la repulsión electromagnética que normalmente los mantiene separados. Mediante una secuencia de reacciones llamada cadena protón-protón, 4 núcleos de hidrógeno se fusionan eventualmente en un núcleo de helio. En ese proceso, una pequeña fracción de la masa, alrededor del 0,7%, se convierte en energía pura, según la ecuación más famosa de la historia de la ciencia, E igual a m por c al cuadrado. Y esa energía se libera en forma de fotones de altísima frecuencia, rayos gamma, la forma más energética de luz que existe en el universo. Ahora ven conmigo en este pensamiento. Imagina que eres uno de esos fotones. Acabas de nacer en el corazón del Sol. Eres puro rayo gamma. Vibrando a una frecuencia que cualquier átomo encontrarías a tu paso, te desintegraría químicamente en 1000 pedazos. Tienes una velocidad, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Si pudieras viajar en línea recta desde el centro del Sol hasta su superficie, recorrerías esos 700.000 kilómetros en aproximadamente 2 segundos y un cuarto. 2 segundos. 2 segundos para escapar del Sol y comenzar tu viaje hacia la Tierra. Pero aquí está la trampa terrible, la trampa que define todo lo demás. Tú no puedes viajar en línea recta, no puedes recorrer ni siquiera 1 milímetro en línea recta, porque a tu alrededor hay un mar denso de partículas cargadas, electrones libres y núcleos atómicos comprimidos, esperándote. Y en cuanto te muevas, cualquier dirección que elijas, vas a chocar contra una de ellas, casi inmediatamente. Tu camino libre medio en esas condiciones es de apenas unos pocos milímetros, quizás 1 centímetro en condiciones más favorables, 1 centímetro. Esa es la distancia máxima que un fotón puede recorrer en el núcleo del Sol antes de ser absorbido por una partícula y reemitido en una dirección completamente aleatoria. ¿Entiendes lo que esto significa? Cada centímetro recorrido implica una colisión. Cada colisión implica una nueva dirección elegida al azar. El fotón no avanza, da un paso, lo absorben, lo reemiten. Da otro paso, en una dirección que podría ser la opuesta a la anterior.
lo absorben otra vez, lo reemiten otra vez, y otra, y otra, y otra, 1.000 millones de veces por segundo, 10.000 millones de veces. Una eternidad de pequeñas perturbaciones que no llevan a ninguna parte clara. Los matemáticos llaman a este patrón paseo aleatorio, random walk. Y hay un teorema fundamental sobre el paseo aleatorio que vas a recordar el resto de tu vida. Si das pasos en direcciones aleatorias, la distancia neta que avanzas no es proporcional al número de pasos. Es proporcional a la raíz cuadrada del número de pasos. Léelo otra vez, porque es la clave de toda esta historia. Raíz cuadrada, no número de pasos. Raíz cuadrada del número de pasos. Esto significa que para que un fotón se aleje 1 metro neto del lugar donde nació, no necesita dar 100 pasos de 1 centímetro. Necesita dar 10.000 pasos. 100 metros de distancia neta requieren 100 millones de pasos. Y para escapar del Sol, para recorrer esos 700.000 kilómetros desde el núcleo hasta la superficie, los cálculos rigurosos basados en la opacidad del plasma solar dan números que la mente humana apenas puede procesar. Estimaciones modernas, basadas en los modelos solares más detallados que tenemos, sugieren que cada fotón necesita realizar entre 10.000 y varios cientos de miles de años para completar ese viaje. Algunos cálculos muy precisos, como los publicados por Mitalas y Seals en 1992 en el Astrophysical Journal, dan cifras de aproximadamente 170.000 años. Otros estimados son menores, alrededor de los 100.000 años. Pero el orden de magnitud es claro, 100.000 años. La luz que tu piel está sintiendo en este momento, si estás bajo el sol mientras escuchas esto, comenzó su viaje cuando los humanos modernos apenas comenzábamos a salir de África. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña, porque ese fotón que finalmente escapa del Sol no es el mismo fotón que nació en el núcleo. Es un descendiente, un nieto, un tataranieto. Cada absorción y reemisión cambia la energía del fotón. Los rayos gamma originales del núcleo, en cada interacción con el plasma cada vez menos denso, a medida que se acercan a la superficie, pierden energía, se transforman. Lo que comenzó como un rayo gamma de altísima energía en el corazón del Sol, llega a la fotosfera, la capa visible del Sol, transformado en luz visible. Verde, amarilla, roja, azul. Toda la radiación que tus ojos pueden percibir. Toda la luz que ha hecho posible la vida en la Tierra. Toda la energía que mantiene los océanos líquidos y la atmósfera respirable. Es el resultado degradado, agotado, pacientemente filtrado, de un proceso que comenzó hace 100.000 años, con violencia gamma incomprensible. Yo he dedicado décadas al estudio de la geometría matemática del universo, y todavía hoy, cuando pienso en este proceso, siento un escalofrío que combina humildad y asombro. Porque la luz que mantiene viva a la humanidad no es un regalo gratuito del cosmos, es el producto final de una guerra invisible que ocurre dentro de nuestra estrella. Una guerra entre la energía generada por la fusión y la opacidad implacable del plasma. Una guerra en la que cada fotón es una víctima, un prisionero, un soldado caído 100.000 veces antes de finalmente escapar. Si valoras este tipo de revelaciones que ningún libro de divulgación popular se atreve a explicarte con la profundidad que merecen, puedes apoyar este trabajo directamente usando el botón de Supergracias. Aprecio profundamente a quienes deciden respaldar estos viajes hacia las verdades incómodas. Si tienes el valor de seguir escuchando, te voy a mostrar la implicación más impactante de todo esto. Porque lo que acabo de explicarte no es solo una curiosidad astrofísica. Es una verdad que reescribe completamente lo que significa estar vivo en este planeta. Piensa en esto. Tu cuerpo está hecho de carbono, oxígeno, hidrógeno y unos cuantos elementos más. Cada molécula de tu cuerpo, cada átomo de tus huesos, cada electrón en tu cerebro, depende energéticamente de la luz solar. Las plantas convierten esa luz en azúcares mediante fotosíntesis. Los animales comen las plantas. Otros animales comen a esos animales. Y eventualmente, a través de cadenas tróficas que se extienden por toda la biosfera, esa luz se transforma en los músculos que te permiten caminar, en las sinapsis que te permiten pensar, en las palabras que pronuncias cuando hablas con alguien que amas. Toda tu existencia biológica está alimentada por una luz que tardó 100.000 años en escapar de su prisión. ¿Cuántos años hace que tus antepasados directos comenzaron a vivir en pequeños grupos de cazadores-recolectores en África? Aproximadamente 200.000 años. ¿Cuántos años hace que la luz que ahora mismo está alimentando los procesos biológicos de tu cuerpo comenzó su viaje hacia ti? Aproximadamente 100.000 años. Es decir,
Esa luz comenzó su escape de la prisión solar más o menos en el mismo periodo en el que tus ancestros primitivos estaban aprendiendo a usar el fuego, a crear herramientas más complejas, a hablar idiomas rudimentarios. La luz y tu especie llevan caminando en paralelo, en el espacio y en el tiempo, desde casi el mismo momento histórico. Hay algo poético y aterrador en esa coincidencia. Cada amanecer es, en cierto sentido, un encuentro entre dos viajeros muy lentos. Tú, descendiente de homínidos que tardaron decenas de miles de generaciones en convertirse en lo que eres. Y ella, la luz, fotones que tardaron decenas de miles de años en escapar del horno donde nacieron. Los dos os encontráis en el aire de una mañana cualquiera. Y ese encuentro, banal en apariencia, es el resultado de procesos cósmicos y biológicos que comenzaron hace casi el mismo tiempo y que ninguna ingeniería humana podría replicar ni en 1.000.000 de años. Pero hay más, porque la historia de los 100.000 años cuenta solo una parte. Una vez que el fotón escapa del Sol, una vez que finalmente cruza la fotosfera y se libera de la prisión del plasma, su viaje cambia radicalmente de naturaleza. Ahora puede viajar en línea recta, ahora puede ir a la velocidad real de la luz. Y ahora la distancia que tiene que recorrer es enorme. Aproximadamente 150 millones de kilómetros desde el Sol hasta la Tierra. Una cifra tan grande que parece infinita. Pero a la velocidad de la luz, esa distancia se cubre en apenas 8 minutos y 20 segundos. Léelo otra vez para que aprecies el contraste brutal. 8 minutos y 20 segundos para cruzar el vacío cósmico que separa al Sol de la Tierra. 100.000 años para cruzar los 700.000 kilómetros del interior del Sol. La diferencia entre esos dos números es uno de los datos más asombrosos de toda la astrofísica. La luz tarda más en escapar del Sol que en cruzar todo el sistema solar interior, por un factor que se mide en miles de millones. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre la diferencia entre el vacío y la materia. El vacío no opone resistencia. La materia, cuando está suficientemente densa, opone una resistencia tan extrema que el tiempo deja de tener su significado intuitivo. 100.000 años de paseo aleatorio frente a 8 minutos de vuelo libre. Dos regímenes físicos distintos. Dos universos diferentes ocurriendo simultáneamente en el mismo objeto astronómico. Y aquí viene la pregunta que pocas personas se atreven a formular. Si el Sol se apagara ahora mismo, si por alguna razón inconcebible la fusión nuclear en su núcleo se detuviera de golpe, en este preciso instante, ¿cuándo lo notaríamos? La respuesta intuitiva es 8 minutos y 20 segundos. Después de ese tiempo, el último rayo de luz emitido habría llegado a la Tierra, y entonces empezaría la oscuridad. Pero la respuesta intuitiva es incompleta. Porque la luz que recibimos ahora no fue generada hace 8 minutos, fue generada hace 100.000 años. Y los fotones que están escapando ahora del Sol, los que nacieron en el núcleo solar hace 100.000 años, seguirían escapando incluso después de que la fusión se detuviera. Habría un retraso enorme antes de que el flujo de luz comenzara a disminuir significativamente. El Sol seguiría brillando, alimentado por su almacén interno de fotones en tránsito, durante miles de años después del cese hipotético de la fusión. Por supuesto, esto es una hipótesis imposible. La fusión nuclear en el núcleo del Sol no se va a detener mañana. Va a continuar durante aproximadamente 5.000 millones de años más, antes de que el Sol comience las transformaciones que lo convertirán en una gigante roja. Pero la hipótesis sirve para una cosa importante. Para ayudarte a comprender que lo que llamamos Sol es un sistema con una memoria interna profunda. Una memoria de 100.000 años. Un objeto cuya luz exterior es el eco retardado de procesos que ocurrieron mucho antes que la civilización humana. Esta noche, cuando el Sol se ponga, mira esa esfera dorada hundirse en el horizonte. Y mientras la miras, recuerda, cada fotón que está llegando a tus retinas en ese momento del crepúsculo comenzó su viaje cuando ningún ser humano había construido todavía un templo, ni había escrito una palabra, ni había imaginado un dios. Cuando el habla apenas estaba emergiendo en grupos pequeños de homínidos en África Oriental. Cuando el mundo era un lugar muy distinto, casi irreconocible para nosotros. Y esa luz, a través de todo ese tiempo y a través de toda esa materia opaca, llegó hasta ti, para terminar su viaje en tus ojos, en tu cara, en tu mano extendida sobre la ventana de tu cocina. Suscríbete a Cosmos Revelado si esta perspectiva te ha hecho ver el Sol de manera distinta. Deja un comentario con tu reflexión. Comparte este video con alguien que todavía crea que la luz solar es un fenómeno trivial. Porque la luz solar, cuando la entiendes a fondo, es una de las cosas menos triviales que existen en el universo cercano.
La próxima vez que sientas el calor del sol sobre tu piel, recuerda que esa caricia es una refugiada, una superviviente, una mensajera que cruzó 100.000 años de prisión densa y luego 8 minutos de vacío para llegar hasta ti. No es un regalo gratuito, es un acto de resistencia cósmica. Cada amanecer es una victoria silenciosa de la energía contra la opacidad. Cada mediodía es un testimonio de paciencia subatómica. Cada atardecer es una despedida de fotones que esperaron eternidades para tener este único encuentro fugaz contigo. El universo no quiere que la luz escape. La densidad del plasma solar, la opacidad de la materia, las leyes de la dispersión electromagnética, todo conspira para mantener atrapados los fotones en el interior estelar. Y sin embargo, escapan. Algunos de ellos, una mínima fracción, los pacientes, los persistentes, los que sobrevivieron a millones de absorciones y reemisiones sin perder, en última instancia, su identidad como portadores de energía electromagnética. Esos fotones son los que iluminan tu mundo. Y cada uno de ellos tiene una historia que ningún historiador humano podrá jamás contar completa. Yo he visto las matemáticas del paseo aleatorio. Las he calculado yo mismo. He visto cómo la raíz cuadrada del número de pasos transforma un viaje que debería tomar 2 segundos en uno que toma 100.000 años. Y cada vez que pienso en ello recuerdo algo importante, que el universo no es transparente, que la realidad no es un escenario vacío donde las cosas ocurren rápidamente. La realidad, en su interior más profundo, es densa, opaca, llena de fricción cuántica y electromagnética. Y la luz, esa cosa que damos por supuesta cada día, es excepcional precisamente porque ha aprendido a navegar esa densidad y, contra todo pronóstico, escapar. La mayor parte de la energía generada en el núcleo del Sol nunca llega a nuestros ojos. Se pierde en interacciones que la transforman en otras cosas, en calor difuso, en vibraciones del plasma, en formas de energía que jamás abandonan la estrella. Lo que vemos es la fracción más afortunada, la élite de las partículas, las que sobrevivieron a un proceso estadístico que, para la inmensa mayoría de fotones generados, termina en disolución y olvido. Tú estás vivo gracias a una guerra que ocurre cada segundo en el corazón de una estrella. Una guerra que no termina nunca. Una guerra cuyos vencedores son los fotones que llegan a tus ojos y a tu piel, 88 millones de millas después de haber escapado de su prisión natal. Esos fotones no son nuevos, son antiguos, son testigos, son veteranos de un conflicto invisible que ha estado ocurriendo desde mucho antes de que tu especie existiera y que continuará ocurriendo durante miles de millones de años, después de que el último ser humano haya cerrado los ojos por última vez. Mira hacia arriba al mediodía mañana y agradece, en silencio si quieres, a esos 100.000 años de viaje obstinado que han hecho posible este instante en el que tú estás aquí, vivo, consciente, capaz de comprender que la luz que te calienta es una refugiada que llegó tarde a una cita que comenzó antes de que tus abuelos lejanos descubrieran el fuego. Esa es la verdad sobre el sol, y nadie te la cuenta. Y yo, esta vez, sí.